yo escuché, bueno, no sé si todo el audio, pero escuché el audio. Hay una parte que Hermosilla dice respecto de esto que me pareció igual impresionante. Dice, en el fondo, como que no querían que se destapara porque iban a descubrir, ¿cierto?, que tenemos la máquina para financiar a nuestros clientes y la tenemos con todo Chile. Es que ese, O sea, la máquina estaba andando, eso era la situación máquina, está aceitada la máquina. pongámosle contexto a lo que estamos viendo, vamos a leer la nota de CIPRE que finalmente hace la explosión de esto, ¿cierto? Y dice el millonario vínculo que tendría Andrea Molina. ¿Qué es lo que dice CIPRE? Dice que en el registro de facto figura la ex parlamentaria de la UDI, de la Unión Demócrata Independiente, Andrea Molina, en operaciones que suman un total de 7.539 millones de pesos. Acá es cuando uno dice, la cifra que se está poniendo en cuestión condice con los ingresos, se condice con las actividades. Esa es la pega que va a tener que hacer la justicia, pero que se ha hecho en otros casos. Solo como ejemplo, el señor de los anillos, Fuente Alba, ¿cierto? ¿Cómo se destapó esto y cómo se hizo el cotejo? Finalmente que los ingresos, por un lado, no se condecían con el gasto. Eso es lo que tiene que hacer la justicia. Simón, déjate terminar con esto muy cortito. Dale. Se trataría de 457 documentos, los que habrían sido emitidos entre diciembre de 2016, cuando Molina era diputada, y el 15 de mayo del 2023, es decir, 7 años. Apenas 2 meses antes de que el factoring solicitara su reorganización ante la justicia. No, que hay un punto bien importante. Aquí no estamos hablando que Andrea Molina tenía 7.500 millones de pesos en el factoring. No. Se habla 7.500 millones de pesos en operaciones. El factoring, para explicarlo muy en simple y con un ejemplo que... Pera y manzana. Sí. Yo vendo, por ejemplo, tazas, ¿ya? Y le vendo tazas a una empresa. Y esta empresa me dice, ok, tus tazas valieron 1 millón y yo te voy a pagar ese 1 millón a 60 días. El factoring, ¿qué hace? Pesca esa factura y me dice, yo te pago de inmediato 800.000 pesos, no el 1 millón. Y cuando te paguen la factura, ese 1 millón es mío, entonces yo gané 200. Así y funciona ellos cobran el factoring. la plata, ellos cobran la plata, entonces la cobran. Ganaste cargo de la cobranza. Entonces, y así tú tienes caja, por ejemplo, para pagarle a los trabajadores. Así funciona el factoring. Pero cuando Y eso la es, cifra, y eso es legal. Cuando hablamos de la cifra de Andrea Molina, son cifras en operaciones, o sea, en toda esta situación. El punto que a mí me salta más allá de la cifra es que ella era diputada de la República. Claro, bueno, ahí me sale. Es que ahí hay un punto, mira, que no le pagan con factura, digamos. Hay instituciones que tienen por objeto detectar estas inconsistencias entre los ingresos y los egresos de un funcionario público. Desde luego, primero, la unidad de análisis financiero. La unidad de análisis financiero se le tienen que reportar operaciones sospechosas de personas, por ejemplo, funcionarios públicos, porque son personas que están políticamente expuestas. Entonces, cada vez que hacen ciertas inversiones, tienen que informarse. Entonces, allí hay un primer filtro. ¿Quién reporta los bancos? Los bancos, las notarías, hay varios sujetos obligados, ¿te das cuenta? Entonces, ahí hay que ver, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Reportaron, no reportaron? Eso es un punto importante. El Servicio de Impuesto Interno también, por supuesto, porque el Servicio de Impuesto Interno tiene toda la información de nosotros y tiene esta factura y tiene considerado quiénes son las personas que hacen estas operaciones. Por lo tanto, debieran tener, ¿cierto?, algún análisis para que tengan alguna información de operaciones también sospechosas. Una persona que tiene este movimiento de dinero tendrá que hacer alguna fiscalización al menos o pedirle información. Si es tan simple como accionar ciertas personas, que como una persona con estos niveles, y pedirle, a ver, dígame estas facturas. Sujetos de interés. Dígame usted cuáles son. Hizo eso el Servicio de Impuesto Interno, porque esta querella se hizo ahora, que está bien, bienvenida sea, pero se hizo con la información que le entregó la Fiscalía y la hizo en tiempo récord, que esperaríamos que hiciera siempre aquello. ¿Qué dijo Andrea Molina? Habló Andrea Molina, lo hizo a través de su cuenta de Instagram, ahí vamos a poner inmediatamente el pantallazo, procedo a leerlo de manera textual. Andrea Molina niega absolutamente los montos y cifras que han sido publicadas últimamente en la prensa. Ella ha sido víctima de fraude, como muchas otras personas en el caso Factop, en el que se han llenado documentos mercantiles con cifras inexistentes de manera fraudulenta y sin ningún tipo de instrucción por parte de Andrea Molina. En los próximos días se iniciarán acciones legales de carácter penal y criminal contra aquellos administradores de la empresa y quienes resulten responsables en atención a los daños a su imagen pública, patrimonial, familiar y psicológico del cual ha sido víctima. Atentamente, Andrés Bustos, abogado Andrea Molina. Súper importante. Habla Andrea Molina a través de su aclaremos abogado. Esto obviamente se tiene que probar que es así, Andrea Molina se tiene que defender.
si es que efectivamente ella fue estafada, ya hay un fraude a nombre de ella. ¿Por qué? Expliquemos esta parte, Kevin, que me parece súper importante. ¿Qué puede hacer el factoring? El factoring efectivamente puede hacer una factura falsa sin tu conocimiento. Por ejemplo, nos puede facturar a nosotros a TVN. Ideológicamente falsa, ya. Le factura a TVN. Lo que a mí sí me parece raro es que tú tienes 5 días para rechazar. Llega un mail a TVN y TVN dice, no corresponde, eso nosotros no hemos hecho ese trabajo, y rechaza esa factura. Pero hay solo un plazo de 5 días. A menos que estés coludido. O a menos que, y aquí tendrá que explicar, no se dio cuenta, no lo sé, no sé. Ahora, pero perdón, para seguir ese ejemplo, claro, efectivamente tú puedes mandar la factura, la empresa que la recibe la puede rechazar, a menos que, y no sé si es el caso, que tomen una factura que tú entregues y luego la malversen. Que utilicen tu factura, y yo te entrego tu factura y tú, la empresa de factoring, después la malutilice de alguna manera, que es un poco lo que yo leo que dice Andrea Molina, su abogado, que dice que ella es víctima porque se ha utilizado su documento y ella asume que es víctima de esta estafa y anuncian ahí la pena del infierno también y las investigaciones adecuadas. Ahora, en la nota que leía Simón Marisa, no solo se vincula a Andrea Molina, hay otros personajes políticos, está parte de la familia Frey, de hecho, en la nota de CIPER está replicándose. Claro, hay distintos sectores políticos. Yo personalmente, conversando con un amigo hace un par de días, me contaron de otra gente que es importante, que trabaja en medios de comunicación incluso. Obviamente yo no estoy haciendo la investigación del caso, por lo tanto voy a resguardar esa identidad, pero hay mucha gente metida con cantidades de dinero muy importantes. A lo que voy, si alguno de nosotros, además de nuestro trabajo, tenemos emprendimiento, tú eres una productora, la radio, no sé qué, y a mí me pasa eso, a lo mejor yo habría podido ir a Factor y decir, oye, necesito factorizar esta factura que tengo acá, ustedes son una empresa que hacen esto, sí, perfecto, y voy a aparecer como involucrado, haciendo que yo puedo resultar siendo víctima. Pero hay que, depende de los montos, por eso te decía yo, ¿qué caso? Si hay una persona, no vamos a poner nombre, un funcionario público que está factorizando, no encaja, te das cuenta, porque el funcionario público no tiene este nivel de ingreso. Y por otra parte, esta persona, cualquier persona que son facturas que le pertenecen, son ingresos, ¿cierto? Obviamente en sus declaraciones de impuestos aparecen. O sea, yo me tengo que dar cuenta que tengo este nivel de ingreso que no tengo realmente. Te voy a hacer una pregunta, porque efectivamente a la diputada en su momento, Andrea Molina, no le pagan con factura del Estado, ¿no? Te pasan la plata. Ahora, de su sueldo ella podría haber participado en alguna sociedad. Claro. Y con esa sociedad, uniendo más gente, podrían haber alcanzado esos montos. Es que el estándar es distinto a ti y a ella. Pero por eso, una cuestión que se tiene que investigar. Pero a lo que voy, que ella podría haber estado participando a través de una sociedad y aparece vinculada. Estoy tratando de entender lo que ha dicho el abogado, ¿no? Porque eso también hay que establecerlo, porque si es ella sola por sí misma, uno dice, epa, ¿y de dónde saca tanta plata? Habrá que investigar. Pero si a lo mejor a través de sociedades puede estar involucrada de esta manera o no, también es algo que se tiene que investigar. Claro. O sea, claro, uno no puede empezar a elucubrar aquí lo que realmente pasó. Lo cierto es que, siendo ya cuestionada toda esta empresa Factop, ¿cierto?, evidentemente hay que verificar todas sus facturas, todos sus clientes, así de simple. Y cuando alguien es lucrado, no estamos hablando de que simplemente es una persona que está imputada de un delito, sino que simplemente está involucrada en una empresa que tiene una posible, ¿cierto?, comisión de delitos tributarios. Recordemos que lo que pasó ahí no es que Factop era el que emitía la factura, sino que a través de otras sociedades que también tenían los software, eran estas sociedades las que emitían, facilitar facturas falsas a otros 100. Y ahí puede ser lo que le ingresaban a la contabilidad de esas personas. Ellos también hacían parecer que era un negocio, por lo que llamaron a otros empresarios o personas que invirtieron muchísima plata y la perdieron todo y se están querellando hoy día contra Factop. Ahora, Marisa, el lenguaje construye realidades, ¿cierto? Y todo sirve para empezar a hablar de esto. Y cuando usted escuchó los 7.000 millones, así un ojo. Sí. Porque salta el tapón del fusil. Porque es lo que tendría que haberle prendido ampolleta a los servicios públicos que tienen por objeto verificar, ¿cierto?, los ingresos de las personas, Servicio de Impuesto Interno, Unidad de Análisis Financiero. ¿Cómo no les salta un funcionario público con tal cantidad de ingresos? ¿Te das cuenta? Yo estoy diciendo que algunos funcionarios públicos puede que tengan unas sociedades, algunos no tienen la posibilidad de hacerlo porque acuérdate que tienen exclusividad, pero ya, al menos por ser un funcionario público, es ese mero hecho
digamos, meritorio para hacer una investigación preliminar, no penal, una investigación para pedirle, justifíqueme de dónde sacó estos dineros. Si ellos van a comprar una propiedad, ¿cierto?, tienen que llenar en las notarías un formulario especial donde digan, ¿cierto?, los ingresos. Claro. Entonces, hay algo que yo no entiendo, porque estoy viendo acá, ¿no?, que lo que dice la querella de impuestos internos, se especificó que durante los periodos tributarios 2021-2023, en un corto periodo, se facilitó a más de 100 empresas distintas un total de 9.970 facturas falsas por 12.000, casi 13.000 millones de pesos. Quiero entender esto. Supongamos que Kevin es factor, sí, y yo soy una de esas 100 empresas. Hay una factura ideológicamente falsa, es decir, lo escrito en la factura no ocurrió. Exacto. No es una factura falsa en el sentido que es una fotocopia de un papel, una factura ideológicamente falsa, ¿ya? Yo tomo esa factura y ¿qué hago con ella? La cobro en otro lado y me pagan, pero en algún minuto alguien tiene que pagar esa factura. Claro, que por eso lo más probable es que se va haciendo como una bicicleta. O sea, cuando va a vencer esa factura, la cambia por otra. Exacto. ¿Ah? Eso es lo que he visto yo en otros casos, no en este, porque no sé el detalle de la querella, solo sé el comunicado. Pero lo más probable es que haya sucedido eso. Es que si no se hubiera descubierto, si no claro, es imposible, nadie lo paga. saltan las alarmas de que no se paga. Y si te fijas, hay un fondo británico. O sea, Factop además usaba probablemente estas facturas para también hacer lo mismo afuera. Las empresas del factoring necesitan tener muchas lucas. Y se inicia por un fondo británico que denuncia a Factop por haberle pasado factura o crédito falso. María, ayuda en algo a la gente que nos está viendo, porque uno empieza a hablar de factura, de factoring, sí, son cosas que la mayoría de la gente no tiene. Esto es derechamente un caso de escucha que se dan a conocer, más que escucha, un audio que se filtra, ¿cierto? Y que destapa un hilo de corrupción. Acá lo que se está investigando es de qué manera estas personas, poderosas desde el punto de vista de la abogacía, intervinieron, coimearon, compraron impuesto interno, que hemos estado desde el caso de las platas políticas en el banquillo del acusado porque no han hecho la pega. Porque cuando hay que fiscalizar un negocio que no hace boleta, ahí cae el impuesto interno. Pero cuando hay que investigar a los poderosos, se hacen los lesos para el lado. Ese es como el resumen a grandes rasgos de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Marisa, antes que contestes, solamente para que la gente en su casa esté muy atenta. Están pasando muchas cosas a esta hora. Inició la audiencia de formalización en el Biobío. Estamos hablando del caso Audios, del caso Hermosilla, y está pasando otra cosa. Quédese, porque en 2 minutitos vamos a mostrarle una imagen de lo que está pasando en el centro de Santiago. Ya, Marisa, dale nomás. Es solamente para... Me dejaste preocupada. Se robaron algo, quemaron alguna oficina de impuesto interno. ¿Qué pasó? ¿A quién le robaron los computadores? Está pasando algo importante. O sea, ahí vamos a ir para allá. Claro, mira, lo que pasa es que eso es lo que ve la gente, ¿cierto? Aquí están las asociaciones ilícitas, porque esto es una asociación ilícita, ¿cierto? Una máquina para defraudar al fisco. Tal cual, esta operatoria que tienen en el servicio para hacer toda esta, operatoria con impuesto interno, se mantiene si pueden coimear a ciertos funcionarios para no detectar esta irregularidad. Eso es lo que dice el audio. Yo no digo que eso sea cierto, pero lo que dice el audio en el fondo es que yo tengo esta operatoria a través de la factura, pero yo he pagado para que esto pase piola en el servicio de impuesto interno. Donde, ojo, también se veía beneficiado Luis Hermosilla con 200 millones de pesos que factura a Factop. Eso dice el audio. Porque también hay que decir, cuando hay personas que necesitan plata o que ya no le prestan los bancos o que bicicletean, esta era una excelente opción. Está en medio, que yo creo no ha salido, o yo no lo he visto, por lo menos que se detalle el caso de la familia Frey, pero posiblemente me imagino que es el hermano del expresidente que administraba las platas del presidente Frey, quien cuando ya se vio, que está en prisión actualmente, que se vio acogotado, probablemente fue a Factop para tratar de salvarse, o no sé cómo salió. Según dice Biobío, voy a leer textual lo que dice Radio Biobío. Los accionistas de dicha firma, haciendo alusión a una nota del Mostrador, son el expresidente de la República, Frei Ruiz-Tagle, y su esposa Marta Larraechea. Ellos. Ahora, en esta operatoria... Ellos, no su empresa. Sí. O sea, dicen que obviamente ahí tiene la vinculación con la empresa donde era administrador el mandatario, pero finalmente hay estos nombres, y eso es lo complicado y lo que socialmente también tenemos que entender, que no todo nombre está absolutamente involucrado en una estafa, ¿no? Acá hay gente que fue estafada también, o sea, ahí hay que tener... Aclaremos un punto. La querella de impuesto interno se dirige contra los Sauer, ¿cierto? Son contra los que facilitaron estas facturas falsas. No dice que sea dirigido contra los que recibieron las facturas falsas.
estas 100 personas. Claro. Ya. Estas 100 personas tampoco lo descarta, dice que en el futuro probablemente también. Pero estas 100 personas, como testigos o como imputados a futuro. Teóricamente, Exacto. esas 100 personas son también imputadas. ¿De qué? De un delito tributario, al menos, porque todas estas personas recibieron las facturas falsas y no pueden haber menos sabido que esas facturas eran falsas. Si esa empresa nunca me prestó servicio, Marisa, es falsa. déjeme interpretar a la gente, porque yo entiendo lo que hemos tratado de explicar acá del factoring, de cómo funciona, de impuesto interno. La gente que dice, hay un abogado poderoso que defiende a los poderosos, de izquierda, de derecha, del medio, de arriba y de abajo, que está siendo indagado por la justicia porque se filtró un audio que hablaba de eventuales chanchullos, de que coimearon impuesto interno y que, casualidad, empiezan a asomar nombres de políticos poderosos. Esa es la reflexión que hace la gente. Que acá le da lo mismo a la gente que está en la casa que el factoring, que el detalle de la cuestión. Acá hay, insisto, un poderoso que tenía malas prácticas, eventualmente lo tendrá que determinar la justicia, y que está vinculado dentro de su cartera o de la gente que estaba siendo indagada ahí con personajes y personalidades políticas poderosas. Esa es la lectura, si yo no creo, no hay que perderse mucho más. No, pero si eso es lo que dicen ellos en sus palabras, Además, no es lo que dice la sí, gente, claro. lo dice, tengo la máquina para financiar a mis clientes y la tengo con todo Chile, si lo dicen ellos. Nosotros no estamos acusando de nada. Claro. Ellos tendrán se acusan que, toda la solos razón. y se tendrán acusan que probar lo solos. contrario. Oye, ¿y no les pasa? Yo tengo esa sensación de que, pucha, a un pequeño almacén, si es que no da una boleta por un kilo de pan, se les cae de cabeza. Pero yo les decía, están pasando cosas